Inteligencia dental. El líder indiscutible y absoluto en educación dental a distancia en idioma castellano. Le da la más cordial bienvenida a esta conferencia grabada. Gracias a nuestros patrocinadores oficiales. Le ofrecemos siempre un amplio abanico de temas útiles y de actualidad, entregados con alta calidad, por excelentes conferencistas. Es un placer recibirle en nuestras conferencias Webex en vivo por Internet, con sesión de preguntas y respuestas, o en nuestras conferencias grabadas, disponibles en nuestro canal de YouTube. Sus sugerencias y comentarios son bienvenidos en promo@inteligenciadental.com. Por último, le invitamos a visitar nuestro website, en donde encontrará toda la información disponible: www.inteligenciadental.com. Que disfrute esta conferencia. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana en una conferencia más de COA Internacional aquí en Inteligencia Dental. Muchísimas gracias, bienvenidos sean todos ustedes a esta aula de ustedes que es Inteligencia Dental. Para nosotros es mucho gusto el día de hoy presentar al señor Luis Fernando Flores, maestro en Ciencias Bioquímicas, que nos dará una muy interesante conferencia en por qué los anestésicos locales son los medicamentos más importantes en la odontología. Bienvenido, Luis Fernando, es un gusto tenerte con nosotros. Muchísimas gracias por la presentación, Joaquín. Espero que todos me escuchen de manera adecuada. Se escucha perfecto. Muy bien, pues entonces, si estamos todos de acuerdo, vamos a arrancar a discutir este tema que en lo particular, por supuesto, me resulta muy interesante. Antes de iniciar formalmente y platicar sobre los diferentes temas que les quiero compartir hoy, bueno, pues decirles también que es un tema bastante amplio, como muchos otros que hay en la odontología, en la endodoncia, en la periodoncia, en la cirugía maxilofacial. De manera particular, en estos últimos años, una ocasión se prestó la situación para hablar cerca de 6 horas. Obviamente el día de hoy no tenemos ese tiempo, no lo vamos a hacer así, tenemos un tiempo mucho más corto, por lo tanto he decidido seleccionar los temas que me parece más adecuado compartir en esta hora y media que vamos a invertir todos nosotros. ¿Para qué? Bueno, pues para que al final cada uno de los que están escuchando esta conferencia por sí mismo pueda llegar a responder la pregunta que en la primera diapositiva están ustedes viendo. ¿Por qué los anestésicos locales los consideramos nosotros como los medicamentos más importantes que hay en la odontología en general? Bien, en esta fotografía pueden ver a su servidor al lado de un reconocido anestesiólogo dentista, el doctor Stanley Malamed, quien, bueno, pues hoy en día está prácticamente retirado de la academia. Sin embargo, ustedes pueden ver el periodo de tiempo en el cual él estuvo dando clases, prácticamente 40 años, esto en la Ostrow School of Dentistry, y actualmente tiene ya pues varios libros publicados. El primero de ellos, un manual de anestesia local, que ya va en su 6ª
edición, el segundo que ven ahí en la parte media, otro manual más de emergencias médicas, particularmente las que suceden en el consultorio dental, séptima edición también, y el tercero y último en color azul, un tercer manual que habla sobre sedación. Tuve la oportunidad de conocerlo hace algunos años y ha sido realmente muy enriquecedora la experiencia de compartir información con él, y bueno, en buena medida lo que ustedes van a ver en la charla, en las siguientes diapositivas, pues es el resultado de la interacción con esta persona. Bien, aquí están los temas que esencialmente quiero compartir con el auditorio el día de hoy. No los vamos a leer todos, cada uno de ustedes puede apuntar la mirada hacia los más llamativos para cada uno de los oyentes, pero bueno, es claro que vamos a platicar sobre generalidades, sobre cuáles son los anestésicos que se usan hoy en día, sobre la epinefrina, cuánta epinefrina es necesaria por cada tipo de paciente. Conversaremos un poquito también sobre los tipos de esterilización que hay en los cartuchos, ya sea de plástico o de vidrio. Y por supuesto, al ser yo biólogo, vamos a hablar de las vías de degradación metabólica que tiene cada una de las diferentes moléculas anestésicas, un poquito de alergias, cálculo de dosis máximas, pH, no podemos dejar de lado tampoco, son muy importantes las agujas dentales, y remataremos con algunos tips y los datos de contacto para continuar esta discusión que vamos a iniciar el día de hoy. Bien, hoy en día existen cualquier cantidad de publicaciones disponibles en PubMed y en otros medios de alto prestigio que nos dicen que hay ciertas opiniones, ciertos juicios de los pacientes que asisten a un consultorio dental. El día de hoy solamente por cuestiones de tiempo les puedo compartir el que ven ustedes en sus pantallas, que es del año 2004, donde la doctora que ven ahí, pues muy sonriente, posando para la foto, hizo una encuesta a cientos y cientos de pacientes que salían de distintos consultorios dentales para bueno, saber cuáles eran las opiniones más generales de estas personas una vez que recibieron un tratamiento dental de diversa índole. Y según esta publicación, pues son esencialmente dos las opiniones más comunes de estas personas. La número 2 que ven ustedes ahí es, pues, sabes, doctora, me hubiera gustado que la persona que me atendió hoy en el consultorio no me hubiera lastimado. Y la más generalizada fue, pues, doctora, me hubiera gustado que la inyección que me pusieron el día de hoy no me hubiera dolido, ¿sí? Esto quiere decir entonces que el mayor temor que los pacientes dentales tienen es precisamente el miedo al dolor, y dentro de este miedo particular se encuentra precisamente al piquetito, a la inyección del anestésico local. No es la única referencia que concluye de esta manera, hay muchas más, pero repito, por cuestiones de tiempo solamente podemos compartir una de ellas. Bien, afortunadamente hoy en día tenemos disponibles a nivel mundial, ¿sí?, anestésicos locales para tener un adecuado control de dolor en estos pacientes. Estos 5 que ven ustedes del lado izquierdo son los que esencialmente se manejan a nivel mundial, y los que ven ustedes en negritas son los que mayormente se utilizan en nuestro país México, ¿sí? Y bueno, el número que ustedes ven entre paréntesis hace referencia al número de años que tiene de utilizarse a nivel global, siendo de esta manera la más antigua la lidocaína, ¿sí? Después nació la metivacaína, que ya anda casi cumpliendo los 60 años de edad, ¿sí? Y la más reciente de todas, que es la articaína, está en los 40, que en la opinión de muchos, pues son los nuevos 30. La prilocaína se maneja en nuestro país, en México, sin embargo, bueno, su uso aparentemente aún es limitado. Repito, las que esencialmente dominan los consultorios, dominan los depósitos, dominan el mercado son las 3 que ven ustedes en negritas. La bupivacaína no está disponible en cartuchos dentales en nuestro país. Bien, hablando de la naturaleza que tienen estas moléculas anestésicas, podemos enumerar
las 4 que ven ustedes aquí. En primer lugar, es muy importante recordar que todos los anestésicos locales tienen una naturaleza neurotóxica, es decir, son neurotoxinas. 2, ¿sí? Su mecanismo de acción es a nivel de membrana plasmática en la célula nerviosa y su función fundamental es interrumpir de manera temporal la transmisión de impulsos eléctricos hacia el cerebro, que es quien interpreta la sensación de dolor que hemos descrito en diapositivas pasadas. Número 4, que esto es pues algo relacionado a un tema de seguridad. Los anestésicos locales pueden acumularse al interior del cuerpo de los pacientes, sanos y no sanos, y lo hacen particularmente en la sangre y en ciertos órganos blancos que vamos a ver más adelante. Si se acumula demasiado anestésico en estos órganos blancos, pues se va a comprometer el funcionamiento natural, se va a deprimir este órgano en especial o grupo de órganos. Bien, en esta diapositiva ustedes pueden ver en el esquema un mecanismo de acción muy básico, ¿sí?, que me voy a permitir explicar. Cuando el odontólogo está infiltrando el anestésico en la boca del paciente, esta molécula va a difundir tejidos y espero que todos puedan ver el puntero de mi ratón, ¿sí? Vamos a suponer que ese anestésico pues viene viajando, ¿sí?, hasta que llega a la membrana de la célula nerviosa. Esa membrana, sí, les pido por favor que la interpreten como este fondo que ven aquí en color café, ¿sí? Esa es la membrana de una célula nerviosa. Bien, cuando el anestésico toca esta membrana, ¿sí?, podemos hablar de la primera característica que tienen los anestésicos, que es la liposolubilidad. ¿Por qué? Bueno, pues porque desde la secundaria y preparatoria nuestros profesores de biología o de ciencias naturales nos dijeron que todas las membranas, todas las células del cuerpo, pues tienen una bicapa lipídica. Es decir, en esta región de aquí hay lípidos, hay grasa, en esta parte de acá abajo también, e inclusive hay macrolípidos que llegan a atravesar de un extremo a otro esa propia membrana. Bien, el anestésico debe ser capaz de diluirse en este lípido y entonces llegar a una molécula receptora, ¿sí?, que está permanentemente ahí, y por afinidad química unirse. Bien, cuando esta unión se está llevando a cabo, ¿sí?, hay un canal perfectamente descrito en la literatura, en cualquier libro de anestesiología se habla sobre él, que es el canal de intercambio iónico conocido como canal de intercambio de sodio-potasio, es decir, iones negativos y iones positivos hacia adentro y hacia afuera de la membrana. Eso se está dando de manera natural todo el tiempo. Cuando el anestésico local está unido a su receptor, ese canal queda bloqueado de manera temporal y entonces no hay un intercambio eléctrico que el cerebro pueda interpretar como sensación de dolor. ¿Ok? Bien. Del lado derecho pueden ver ustedes que hoy en día se sabe perfectamente cuál es el porcentaje de unión de cada uno de los 5 anestésicos que hemos visto ya, ¿sí?, a su receptor correspondiente. En el caso de la prilocaína, ¿sí?, aproximadamente el 55% de la misma se va a unir a su receptor. La lidocaína lo hace un poquito más, un 10% extra. La metivacaína otro 10% más que la lidocaína y tanto la bupivacaína como la aticaína son las moléculas anestésicas que mayor porcentaje de unión proteica tienen. ¿Cuál es la magia que hay atrás entonces del funcionamiento de este anestésico local? Pues simple y complicado a la vez. ¿Por qué? Bueno, si se deposita cerca de un nervio o un grupo de nervios, pues se va a producir el control del dolor. Esto quiere decir que el anestésico local no lo hace todo por él mismo, es necesaria una mano operadora, un conocimiento muy bueno de anatomía, ¿sí?, para llevar el anestésico al sitio donde debe de hacer su efecto, que es en el nervio. Bien, ya revisamos en las diapositivas pasadas que la naturaleza de los anestésicos es neurotóxica. A pesar de esto, estas moléculas se consideran hoy en día, en siglo XXI, año 2016, como las drogas dentales más seguras y más efectivas que hay en la medicina, tanto para prevenir como para manejar dolor en un consultorio dental.
De manera entonces que no podemos ver al anestésico local, a este medicamento, como un consumible más del laboratorio. Ahí en las imágenes del lado derecho ustedes pueden ver que pues hay consumibles que no necesariamente van a ir a la sangre del paciente, no van a ir a los órganos blancos de los pacientes sanos y de los pacientes comprometidos. En mi experiencia particular he notado que pues tanto en mi país, que es México, como en otros, pues hay algunas personas que todavía piensan que el anestésico local es eso, un consumible más en el consultorio. Nosotros, de manera particular, creemos que es el medicamento más importante que existe en ese consultorio dental y, por supuesto, vamos a tratar de dar los argumentos para llegar a esta conclusión todos juntos. Ok, vamos a ir un poquito a la historia y después vamos a ver cuál es el panorama actual. A nivel histórico, estas son las 6 moléculas que esencialmente se manejaron de 1885 a 1940, ¿sí? El primer anestésico local, bueno, no fue inyectable, fue tópico y fue la cocaína. Posteriormente, en el número 2, ustedes pueden ver que ya hubo un anestésico local inyectable y, bueno, le pusieron procaína. Ven ustedes la imagen superior en el lado derecho. Y posteriormente, bueno, pues vinieron otras moléculas más de diferentes marcas. La número 4 que ven ustedes en sus pantallas se ha mantenido, aunque por supuesto no es de manera inyectable, ¿sí? Se suele utilizar mucho y se consigue en cualquier farmacia prácticamente para aliviar las molestias de la tos, ¿sí? en la garganta. Bien, ¿qué me interesa a mí en este momento que todos nosotros nos quedemos en la mente? Bueno, pues que estos anestésicos que ven ustedes aquí tenían, ¿sí? una bioquímica, ¿sí? a base de ésteres, ¿sí? Anestésicos de tipo éster. Los que revisamos anteriormente, que aquí los vuelven a ver ustedes, pues ya no son de tipo éster, ¿sí? Son bioquímicamente y biológicamente también, tienen una interacción muy distinta con el cuerpo. Son anestésicos de tipo amida y esencialmente se empezaron a manejar de 1948 a la fecha. Vamos a profundizar un poquito más en estos 5, que son los que se utilizan hoy en día, y repito, vamos a particularizar en los primeros 3 que ven ahí en negritas. Bien, para profundizar en ellos es necesario tomar algunos criterios para clasificarlos. En esta ocasión, su servidor tomó el criterio número 1 como la duración clínica esperada, es decir, cuánto tiempo se supone que debería cada uno de estos 5 que ven aquí, de proporcionar de efecto anestésico a nivel pulpar, ¿sí? El segundo y último criterio que tomé, y lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, es cuánto tiempo se espera que cada uno de estos 5 nos dé de efecto anestésico a nivel de tejidos blandos. ¿Sí? Tomando en cuenta estos 2 criterios, bueno, pues esos 5 los dividimos en duración corta, intermedia y larga. Ahí van a ver ustedes más o menos el tiempo que se supone que en la mayoría de los pacientes debería de hacer efecto a nivel de pulpa. Esto es en teoría. Bien, vamos a empezar entonces con la primera familia, los de corta duración. Aquí podemos mencionar esencialmente a 2, que sería la lidocaína, que se comercializa al 2%. Esto quiere decir que la dosis de cada cartucho de lidocaína, cuando se maneja a este porcentaje, pues es de 36 miligramos. Entre comillas, puedo decir que es la pastilla para el control del dolor de 36 miligramos. En la parte superior ven a la metivacaína al 3%, que es un porcentaje superior, por lo tanto, tiene una dosis más alta también. Hablamos en este caso particular de 54 miligramos. Ya desde este punto podemos ver que hay diferencias en las dosis de los anestésicos locales, aunque todos ellos se manejen en México en 1.8 mililitros. Vamos a profundizar un poquito más adelante y explicar cómo llegamos a este 36 y a este 54. Bien, en el caso de la metivacaína al 3%, un ejemplo que puedo dar es el Escandonest sin vasoconstrictor. Yo casi podría asegurar que no existe un dentista que no haya probado al menos una vez en su carrera
este anestésico con un muy buen resultado. Bien, en la segunda columna ven ustedes el tiempo de latencia que la literatura nos reporta para cada una de estas dos moléculas. Es decir, en teoría, cuando se infiltra lidocaína 2 o metivacaína 3, entre 3 y 5 minutos, ¿sí?, el paciente debería de estar completamente anestesiado, al 100%. Yo donde tengo mis dudas es si en todos los pacientes que reciben Lidoal 2, entre 3 y 5 minutos quedan anestesiados. A mis oídos han llegado cualquier cantidad de comentarios de ustedes, doctores, mencionando que hay muchos pacientes en los cuales hay que esperar más tiempo, a veces 10, a veces 15, y a veces un segundo cartucho, o hasta un tercero, o hasta un cuarto. Con la metivacaína al 3%, pareciera ser que estos tiempos sí se llegan a cumplir más en la mayoría de las ocasiones. Bien, en el renglón de la lidocaína al 2% pueden ver que a nivel de anestesia pulpar, en la tercera columna, ¿sí?, nos ofrece un tiempo muy variable. Puede ir desde los 5 minutos, 10, 15, 20, hasta los 30. Y la media al 3 nos da un poquito más de margen, que va desde los 20 minutos hasta los 40. Y, sin embargo, a nivel de tejidos blandos ofrecen esencialmente lo mismo, entre 2 y 3 horas. Estos dos anestésicos nosotros solemos recomendarlos ampliamente cuando los órganos dentarios no están comprometidos a nivel de pulpa. Bien, para muchos de los procedimientos dentales que ustedes realizan en sus consultorios, estos tiempos en pulpa y estos tiempos en tejido blando pues son más que suficientes para terminar lo que van a realizar. Sin embargo, hay procedimientos en los cuales esos tiempos no son suficientes, ¿vale? Entonces, para incrementar la duración y la profundidad del efecto de anestesia, las compañías, que en este caso Ceptodont, lo que hace para incrementar precisamente estos tiempos es añadir a ese cartucho de 1.8 mililitros, donde ya está el anestésico, un segundo componente, que es un vasoconstrictor. En el caso particular de México, pues es esencialmente la epinefrina, que tiene un sinónimo, la adrenalina. Hay otras partes del mundo donde se manejan las dos que ven ustedes en la parte inferior. Bien, pasemos ahora entonces a la segunda categoría, los anestésicos de duración intermedia. Si observan ustedes en la parte media, aparece nuevamente la lidocaína al 2%, 36 miligramos, pero ahora sí mezclada ya con un vasoconstrictor, la epinefrina. Y en el caso particular de México, hay diferentes compañías que le ofrecen lidocaína 2% con epinefrina 1 a 80,000 o lidocaína 2% con epinefrina 1 a 100,000. Obviamente 1 a 80,000 es una concentración más elevada de vasoconstrictor. Y si por ahí tuviéramos 1 a 50,000, pues quiere decir todavía que hay más vasoconstrictor, ¿sí? Entre más grande sea el número que ustedes observen, pues es que está más diluida precisamente. Bien, en la parte inferior ven ustedes a la metivacaína al 2%. Observarán ustedes que cuando se comercializa la metivacaína con vasoconstrictor, ya no lo hace al 3%, sino que es al 2%. Es decir, otra vez son 36 miligramos. Y ahí podemos mencionar al Escandonest con vasoconstrictor, que tiene una dilución de epinefrina 1 a 100,000. Y en la parte superior vemos a la articaína, que maneja otro porcentaje, que es 4%. 4% quiere decir que en un cartucho la dosis es de 72 miligramos. Entonces, Lidoal 2,36, Metial 2,36, articaína al 4, 72. En medicina general, y en odontología no es la excepción, a mayor dosis de un medicamento, menor cantidad se necesita. En el caso de la ARTI podemos mencionar la marca de Medicain, que en nuestro país ofrece dos diluciones de vasoconstrictor, uno a 100,000 y uno a 200,000. ¿Por qué los pongo yo en diferentes colores estas diluciones? Bueno, pues porque hay que tener mucho cuidado de poner un exceso de epinefrina, sobre todo en pacientes comprometidos. En ellos lo ideal es poner una cantidad inferior, la mínima posible, si el procedimiento que vamos a hacer en ellos es de duración intermedia, o si es de duración corta, pues no ponerle epinefrina. Bien, en la tercera columna ven ustedes el tiempo de latencia de estas tres moléculas. Resalta, ¿sí?, el caso de la articaína, cuya latencia es
mucho más corta, ¿sí? Quiere decir que la mayoría de los pacientes, una vez que se infiltran, ¿sí? Van a quedar 100% anestesiados entre 1 minuto y 3 minutos. Las últimas dos columnas pueden ver exactamente los mismos números, es decir, a nivel de pulpa los tres ofrecen esencialmente 60 minutos y a nivel de tejido blando entre 3 y 5 horas. Estos anestésicos son altamente recomendables y funcionan muy bien, particularmente cuando los órganos dentarios están comprometidos pulparmente. Tercera y última familia de las que revisamos anteriormente, los de larga duración. Aquí está solita la bupivacaína, como pueden ver ustedes en la parte central, no está disponible en cartuchos dentales en México, sin embargo, bueno, para completar el panorama quiero compartirlo. En los países donde se venden cartuchos dentales, pues lo hace al 0.5% y viene con una dilución de epinefrina 1 a 200.000, la misma que vimos por acá en articaína al 4%. Entre comillas, lo malo de este último anestésico que estamos revisando es el tiempo de latencia. Tarda muchísimo tiempo en empezar a hacer efecto. La literatura dice que entre 6 y 10 minutos. Imagínense en la práctica, pues probablemente sea un poquito más. Pero una vez que hizo efecto, a nivel de pulpa da entre 1 hora y media y 3 horas, y a nivel de tejido blando hasta 12 horas. Obviamente, si atendemos pacientes infantiles, este no sería un anestésico local recomendable porque, como pueden ver ustedes en la imagen inferior izquierda, pues es demasiado tiempo el que va a estar el paciente anestesiado y hay consecuencias que todo el mundo conocemos, ¿no? Estos niños se van a morder el labio, se van a causar lesiones y en los adultos puede ocurrir lo mismo. Por el otro lado, ven ustedes una imagen donde se está haciendo una cirugía. Probablemente existan cirugías en las cuales convenga utilizar este anestésico, sobre todo, ¿sí? Para que el paciente se vaya esas 12 horas, un poquito más, un poquito menos, ¿sí? Anestesiado y trate de recuperarse, ¿sí? Más para aliviar ese dolor postoperatorio durante este tiempo. Bien, esas fueron las tres familias que vamos a revisar el día de hoy y en esta tablita lo que ven ustedes son las dosis terapéuticas máximas que recomienda particularmente la FDA, ¿sí? Que rige a los Estados Unidos. Lo que en otras palabras nos está diciendo es, odontólogo, por favor, cuando utilices, por ejemplo, lidocaína, te sugiero que no excedas la dosis en adultos, que ven ustedes en color anaranjado, la dosis de 7 miligramos por cada kilogramo de peso de tu paciente. Lo que ven ustedes en color azul, pues es la máxima que se recomienda utilizar en niños. En el caso particular de la República Mexicana, hay muchas universidades que manejan el 4.4 como máximo. Está bien, ¿sí? Mientras no excedamos de 5 en los niños, estaremos dentro de los máximos permisibles. La columna de la derecha que dice máxima absoluta se refiere particularmente a los adultos. Quiere decir que en ningún caso, en ningún paciente, ¿sí? Se recomienda inyectar, infiltrar más de 500 miligramos de articaína, más de 90 miligramos de bupi en los países donde se manejan, más de 500 miligramos de lido y así con los otros dos. ¿Okay? Esto es una guía que puede ser perfectamente aplicable a el continente americano, aunque cada país tiene, por supuesto, las dosis que suele recomendar. Bien, hablando de un aspecto muy interesante para nosotros es el pH del anestésico. En algunos lugares se suele pensar que este pH es el mismo para lidocaína, es el mismo para mepivacaína y es el mismo para articaína. La realidad es que no sucede así. Si hablamos, por ejemplo, de la lidocaína, su pH, dependiendo de la marca, porque cada marca decide el pH al que quiere ofrecer su lidocaína, pues andará por ahí del 3, 3.2, 3.3, que es un pH muy parecido al de limón, ¿sí? En el caso de la mepivacaína, es un poquito más cercano al pH neutro, ¿sí? Que andará por ahí del número 4, casualmente es el mismo pH de un jitomate, ¿sí? Y en el caso de la articaína, y hablo particularmente de la que ofrece la marca que ven ustedes aquí, que es Medicain, es de 5.5. ¿sí?
Lo interesante aquí es que entre más cercano esté el pH del anestésico al 7.4, que es el pH fisiológico, ¿sí? Pues más rápido va a hacer efecto, ¿sí? Y la evidencia científica y anecdótica nos dice que duele menos en los pacientes, sobre todo si se infiltra muy lentamente. Bien, lo importante aquí es recalcar la palabra que ven ustedes en color anaranjado. Ustedes pueden seleccionar el pH del anestésico que van a utilizar de acuerdo a la marca. Bien, si pensamos que estamos invirtiendo este tiempo en actualizarnos un poquito, me parece muy adecuado que profundicemos en el anestésico más actual, que, como hemos revisado, es el caso de la articaína. Mencionamos que tiene 40 años a nivel global. Les puedo compartir algunos datos. Fueron los alemanes los primeros en investigar esta molécula y ofrecerla al mundo. Ellos tardaron 3 años en crearla. ¿Sí? Esto empezó en el año 1973 y para el 76 ya se estaba comercializando, ya estaba en los consultorios dentales. Bien, en el caso particular de México, bueno, llegó un poquitito después, ahorita está cumpliendo sus 15 años, es una quinceañera en este año, ¿sí? Y no sé si lo sabían, pero el caso particular de la articaína es el primer anestésico local que fue diseñado específicamente para uso en odontología. Esto quiere decir que los otros 4 anestésicos de tipo amida que ya vimos, pues primero pasaron por otro proceso. ¿Qué proceso? Bueno, se utilizaron en la medicina y después se hicieron ensayos clínicos y se trajeron y se incorporaron y se quedaron en el consultorio dental. Esta molécula nunca pasó por ese proceso. Bien, para conocer un poquito más de la articaína, quise compartirles cuál es la estructura molecular que ella tiene. Ya vimos que hasta 1940 se utilizaban anestéticos de tipo éster, ahí ven ustedes la fórmula química, y del 48 para acá los de tipo amida. La molécula que ven ustedes aquí que dice amida y éster es una sola molécula de articaína. Es muy claro que tiene un radical éster y también un radical de tipo amida. Sin embargo, está clasificada como amida. ¿Okay? Lo interesante aquí es que tiene ese otro enlace éster. Al punto al que quiero llegar aquí es que es el único anestésico que es híbrido. Se comporta como éster y se comporta como amida también. La pregunta que seguramente muchos de ustedes están haciendo en este momento es, bueno, y a mí como odontólogo, ¿de qué me sirve saber esta parte molecular o esta parte bioquímica? Bueno, pues podría ser muy interesante para algunos y para eso quiero compararla con las otras dos que se manejan esencialmente en nuestro país. Tanto la lidocaína como la mepivacaína, ¿sí? Del lado derecho vemos su estructura molecular, pues solamente tiene un grupo amida, ¿sí? Por más que lo busquemos, no tiene un enlace éster, ¿sale? Eso quiere decir que estos dos medicamentos, una vez que terminan de hacer su efecto en la boca de los pacientes, es decir, una vez que ya pasó esa hora en pulpa, esas 2-3 horas en tejido blando, ¿sí? Van a accesar al torrente sanguíneo de los pacientes y van a llegar al hígado. El hígado es el único órgano, ¿sí? Responsable de degradar y de metabolizar estos dos medicamentos, lido y mepi. ¿Okay? Esto se debe al enlace amida. En el caso particular de la articaína, igualmente una vez que termina de hacer su efecto, en boca pasará al torrente sanguíneo y gracias a que tiene ese enlace éster, desde ese primer segundo que accede al torrente sanguíneo y mucho antes de que llegue al hígado, empieza a degradarse en la sangre. Se estima que se degrada aproximadamente un 95%. Al estar degradado, pero aún permanecer en la sangre, ya no está activo, ya no puede provocar ningún tipo de daño. El 5% de la articaína llega al hígado y este la va a degradar. Al final del día, estos 3 medicamentos que estamos viendo aquí, pues van a pasar a los riñones de los pacientes degradados, inactivos. Aunque estén ahí, ya no pueden provocar ningún daño. Bien, si ustedes se fijan en la diapositiva pasada, hay unos círculos azules que en el caso del lido y mepi tratan de resaltar una estructura que se llama anillo de benceno. En el caso de la articaína, que ven ustedes una S ahí en medio,
hablamos de un anillo de tiofeno. Es importante conocer estas diferencias estructurales porque los anillos de benceno, tanto en LIDO como en MEPI, son los responsables de que estos dos medicamentos sean solubles en lípidos, como ya lo revisamos en el esquema que ven del lado derecho. Hoy en día se sabe que la solubilidad de estos dos anestésicos, LIDO y MEPI, es de 4, es un número absoluto, no tiene unidades. Sin embargo, la solubilidad en lípido de articaína es de 17, es decir, más de 4 veces que la lidocaína, ¿sí? Le cuesta menos trabajo atravesar esta membrana, ¿sí? Y llegar a su receptor. Por esta razón es que hace efecto más rápido que los otros que hemos mencionado. Es altamente liposoluble. Bien, en México la articaína se le conoce como Medicaín y esencialmente hay dos presentaciones. Ambas son articaína al 4% y la única diferencia entre estas dos es la cantidad de vasoconstrictor. La que ven ustedes del lado izquierdo dice Medicaína 1 a 100.000 y del lado derecho 1 a 200.000. La del lado derecho tiene exactamente la mitad de epinefrina que la del lado izquierdo, ¿sí? Y ahí ven ustedes en los recuadros grises, ¿sí?, los tiempos que ofrecen en pulpa, ¿sí?, y los tiempos que ofrecen en tejido blando. A pesar de estas diferencias en epinefrina, la dosis de anestésico por cartucho es exactamente la misma, trae la misma dosis, 72 miligramos. Y en ambas hay que respetar el número que ven ustedes en el tercer cuadro inferior, 7 miligramos por kilogramo de peso de paciente, sea adulto. En el caso de los niños es de máximo 5. Ambas presentaciones hacen efecto entre 1 y 3 minutos. La duración pulpar, ahí ven ustedes la diferencia, y en tejidos blandos, como lo pueden ver también ustedes en los recuadros grises. Bien, si me permiten, quiero pasarles un video de corta duración para aquellas personas que pues, no han tenido la oportunidad de ver cómo se fabrica un anestésico local, y particularmente estos dos que ven ustedes en el título. Vamos a proyectarlo, ¿sí?, y esperemos que lo puedan ver y escuchar de manera correcta.
Muy bien. Algo de lo que particularmente me llamó la atención cuando tuve la oportunidad de ver este video es que la inspección de cada uno de los cartuchos, que en el caso particular de esta compañía tiene la capacidad de hacer 500 millones al año, y de hecho es la única que a nivel mundial tiene tan alta capacidad. Este tipo de inspección se hace visualmente, como lo pueden ver de su lado derecho. Hay personas que a ojo humano sí están durante algunos minutos observando cada uno de los cartuchos con la ayuda de una lupa para engrandecerlos y poder ver algún tipo de defectos. Es un control de calidad. Estas personas van rotando por obvias razones, porque es imposible estar 8 horas viendo de manera continua esta línea de producción. Bien. Les voy a pedir de favor que ahora, bueno, cambiemos un poquito el chip y vamos a platicar de algo que parece o poco valorado o que muchas veces se da por hecho al hablar de los cartuchos dentales, y es el tema de la esterilización. Y no solamente por fuera, sino también por dentro, ¿sí? Si ustedes observaron en el video, hay una parte en donde se mete un rack gigantesco lleno de muchos cartuchos a un autoclave, ¿sí?, de gran tamaño para, por medio de calor, darles una esterilización, ¿sí? Vamos a ver que hoy en día en el mundo existen esencialmente estos dos tipos de o maneras de esterilizar un cartucho y también el contenido del mismo. Del lado izquierdo ven el proceso conocido como llenado aséptico. El llenado aséptico no es otra cosa más que esterilizar por separado cada uno de los componentes del cartucho, ¿sí? Que estamos hablando del vidrio, del plástico, del diafragma, de la tapa, del émbolo, etcétera, ¿sí? Cada uno por separado. Después, el anestésico en sí, la solución, se esteriliza por filtración, es decir, se pasa por unas membranitas que tienen unas perforaciones no superiores a 0.22 micras, y en el caso de que hubiera microorganismos, pues van a quedar atrapados en estas membranas. El líquido que sale ya filtrado se ensambla, como lo pueden ver ustedes en esta región, ¿sí? Y posteriormente se llena el cartucho, se tapa, se va para la caja y listo, se envía donde tiene que irse. Ese nivel de esterilización es bueno, sin embargo, consideramos que es medio. En el caso particular de la marca que ven ustedes aquí, tiene un proceso que inclusive está patentado y se conoce como esterilización terminal. Ustedes pueden ver que son muy parecidos hasta cierto punto. Los componentes del cartucho se esterilizan por separado, la solución efectivamente también se filtra, ¿sí?, por membranas de 0.22 micras, se ensambla, se llena ese cartucho, pero antes, ¿sí?, antes de ir para la caja y una vez que ya está tapado, ¿sí?, se mete precisamente a una segunda esterilización por calor húmedo. Esto durante 15 minutos a 122 grados centígrados. De ahí su nombre, esterilización terminal, porque se esteriliza el producto cuando ya está terminado. Eso es la garantía de un nivel de esterilización alto, ¿sí? Y para muchas de las autoridades sanitarias que aprueban para los países el uso de estos anestésicos locales, se considera el gold estándar, ¿sí? Si tu producto tiene la esterilización terminal, ¿sí?, pues es mucho mejor. ¿De qué autoridades sanitarias hablo particularmente? Bueno, pues de la FDA, de la EMEA, que está en Europa, de la Health and Care en Canadá y de otras más, ¿sí? Hay otras, hay otros países en los cuales, bueno, pues hay más flexibilidad y se permiten los dos tipos de esterilización. Bien, regresando un poco al tema de la articaína, quiero compartirles de manera anecdótica lo que se suele decir de manera global, ¿sí?, que apunta hacia cierta superioridad clínica. Por ejemplo, en el caso de Alemania, que ya dijimos que fue donde nació esta molécula diseñada específicamente para ustedes, ¿sí? Para el año 2012, como lo pueden ver en el tercer balazo, el 97% de los anestésicos que se utilizaban y se siguen utilizando en aquel país, pues son precisamente a base de articaína,
¿sí? Para este mismo año, la lidocaína ocupa un 3% del mercado aproximadamente en los consultorios dentales. En el caso particular de los Estados Unidos, bueno, la articaína, y hablo de Medicain, fue introducida en el año 2000, y para el 2012, mismo año que en Alemania, el 39% de los anestésicos pues, que se utilizaban eran precisamente también a base de articaína. La lidocaína hoy en día ocupa todavía un porcentaje pues, interesante, que es menor al 50%. En otros países les puedo compartir el dato de Dinamarca, que la recibió en el año 2001, y en 4 años, ¿sí? Ya para el 2005, el 35%, digamos, de los doctores, de los dentistas, utilizaban anestésicos a base de articaína. En Australia, hoy en día, se sabe que el 70%, 7 de cada 10, en nuestro país, sí, llegó al año 2001, y para el 2014 se calculó, porque no existe una referencia como tal, sí, pero sí cálculos, para este año se estimó que el 10% de los sanitarios a base de articaína, consultorio de 7. Bien, de ese ejemplo es rápida. ¿Sí? Ya de esta molécula pues es de 1 a 3 minutos. La ventaja para ellos es que pueden iniciar el tratamiento más rápido, no pierden tiempo, ¿sí? Como se suele decir en nuestro vecino país del norte, time is money, ¿sí? Bien, hay otro grupo de doctores que dicen, bueno, mi razón para utilizarla es porque ofrece un efecto de anestesia más profunda, ¿sí? Yo sé que el paciente que recibe este anestésico pues está 100% anestesiado, y es rara la vez que tengo que poner un segundo o un tercer cartucho para alcanzar un adecuado control del dolor. Hay un tercer grupo que dice, mira, mi razón número 1 para utilizarla es porque es más segura. Yo sé que el paciente la degrada en menos de 3 horas, y también sé que los otros anestésicos tardan más tiempo. Vamos a ver en las siguientes diapositivas un poquito más a profundidad este tema de la seguridad. Otros más dicen, bueno, para mí es lo más predecible que hay. Yo sé que antes de inyectarla va a suceder algo. ¿Qué algo? Bueno, pues que va a iniciar su acción muy rápido, que el paciente va a estar anestesiado al 100%, que el paciente la va a degradar en menos de 3 horas, etc. Y para aquellos pacientes que son muy difíciles de anestesiar, que sí los hay, ¿sí? Estos doctores dicen, es la que yo uso por esa razón, porque para mí es más fácil de anestesiarlos. Y por lo tanto, bueno, puedo iniciar más rápido y utilizo menos cartuchos también. Ok. Entonces, vamos a cambiar nuevamente el chip y a profundizar sobre algunos puntos sobre la seguridad de los anestésicos locales. En primer lugar, ¿sí? Como lo ven ustedes ahí en la palabra grande en color azul, el control del dolor que producen estos anestésicos locales no es para siempre, es temporal, ¿sí? Y no se queda siempre, en ningún caso, el anestésico en la boca, ¿sí? Se va a redistribuir desde donde está muy concentrado, ¿sí? Dentro del nervio, hacia otras partes del cuerpo, la sangre, el hígado, el corazón y otros órganos blancos. Es decir, en algún momento este anestésico local se va a ir del nervio y el control del dolor va a terminar. Bien, hablando de la redistribución, ¿sí? Desde la boca hacia el resto del cuerpo, se habla de la redistribución cardiovascular de los anestésicos locales. Y lo que sucede es lo que ven ustedes entrecomillado en este cuadro del lado izquierdo. El nivel en sangre del anestésico local se va incrementando poco a poco, ¿sí? Conforme este anestésico es absorbido y redistribuido en el cuerpo, ¿sí? Hay que recordar que el anestésico local es una neurotoxina que está activa cuando accede al sistema cardiovascular, ¿sí? Esto quiere decir que puede ejercer acciones clínicas en otras áreas del cuerpo, como las que hemos mencionado, ¿sí? Bien,
referimos a aquellos órganos en los cuales el anestésico, por la farmacología particular que tiene, va a ejercer una serie de acciones clínicas. Y se sabe, ¿sí?, por ejemplo, que a mayor el anestésico en la sangre, mayor también es el grado de compromiso o de depresión de estos órganos blancos donde se está acumulando de manera activa, ¿sí? Y entonces puede presentarse lo que ven ustedes en la parte superior, que es una sobredosis, un acumulamiento de mucho anestésico activo. Por eso es que en la anestesiología regional se suele decir en muchos lugares que menos anestésico es más seguro, y más seguro tanto para paciente como para odontólogo. Bien, en el caso particular de órganos blancos, repito, me estoy refiriendo a corazón, me estoy refiriendo al cerebro, por supuesto al hígado, que ya lo revisamos, a los riñones también y a la sangre misma. Y sucede algo, pues, a tomar en cuenta de manera muy seria. Entre más tiempo pase el anestésico local en el cuerpo de ese paciente, ya sea sano o no sano, como una sustancia activa, pues, y mayor concentración en sangre, el resultado va a ser mayor probabilidad de reacciones adversas. Y hablo particularmente de una sobredosis, demasiado anestésico en un paciente. Menos es más, ¿sí? Bien. A nivel científico, vamos a revisar estos puntos que ven ustedes del lado izquierdo. Ya dijimos que todos los anestésicos son neurotóxicos. Sin embargo, en la mayoría de los casos, el cuerpo, el Homo sapiens sapiens, hace seguras estas neurotoxinas. ¿Cómo funciona esto? Bueno, pues gracias a un proceso metabólico conocido como detoxificación. Esto quiere decir que le voy a quitar lo tóxico a algo que es tóxico, y el metabolismo se encarga de ello. Por eso es que al final, en el último punto dice, sucede cuando el cuerpo biológicamente degrada el compuesto activo, el anestésico, y lo hace pedacitos, ¿sí?, subproductos farmacológicamente inactivos. Repito, aunque sigan adentro del cuerpo, si ya fueron detoxificados, solo están esperando el momento en el que el paciente pues vaya al baño, haga pipí, ¿sí?, y por ahí va a salir el anestésico inactivo. Bien, existen esencialmente dos vías de detoxificación, dependiendo de qué anestésico local estén ustedes utilizando en sus consultorios dentales. Por ejemplo, si es con un enlace éster, pues se van a degradar en la sangre. ¿Por qué en la sangre? Porque ahí se encuentran lo que yo llamo unas tijeritas, ¿sí?, que van a cortar esos anestésicos, conocidas como colinesterasas plasmáticas. Si se utiliza un anestésico de tipo amida, pues va a ir directamente al hígado, porque ahí se encuentran las enzimas microsomales hepáticas que van a detoxificar, que van a biotransformar, que van a metabolizar esta toxina. Bien, si recordamos, articaína es la única molécula que combina las dos propiedades de éster y amida. Eso quiere decir que es el único anestésico que tiene las dos vías de detoxificación. Si recordamos también, cuando revisamos la lidocaína y la metivacaína, en la estructura molecular no vimos ningún enlace amida. Perdón, éster, ¿sí?, solamente un enlace amida. Esto quiere decir que lido y mepi entran a la sangre de manera activa, siguen activas ahí hasta que llegan al hígado, y entonces sí, van a ser. Bien, esta pregunta es para que ustedes traten de pensar en varias respuestas mientras yo la voy leyendo para todos ustedes. ¿Cuánto tiempo le toma a un anestésico local ser biológicamente degradado en el cuerpo del paciente? Es decir, ya se fue del consultorio dental, esta persona, sea niño, adolescente o adulto, ¿sí?, ya está en su casa viendo la televisión con su familia, como se ve en la imagen, pero todavía trae el anestésico activo dentro de su cuerpo, ¿sí? Es muy válido preguntarnos cuánto tiempo le va a tomar, ¿sí?, prácticamente llegar al 100% de inactivación. Ok, para llegar a esta respuesta es importante recordar un concepto conocido como vida media plasmática. La vida media plasmática no es otra cosa, doctores, más que el tiempo requerido por cualquier anestésico local cuando ya está en el torrente sanguíneo, ¿sí?, para que éste se degrade al menos
el 50%. De ahí su nombre, vida media plasmática, ¿sí? Hoy en día, a nivel global, se acepta que cualquier anestésico local, sea lidocaína, metivacaína o articaína, inclusive lidocaína y bupivacaína también, pues se degradan en 6 vidas medias, ¿sí? Como lo ven ustedes en el cuadro del lado derecho, a la primer vida media se cumple el concepto que ya revisamos, ¿sí? A una vida media se va a degradar el 50%. Pasa otra vida media y no se degrada el 50% restante, se degrada solamente la mitad de ese 50%, que en este caso sería un 25%. Por eso ven ustedes ahí un 75%. De manera acumulada ya se degradó un 75% en 2 vidas medias. Pasa una tercera vida media y se degrada la mitad de ese 25%, ¿sí? Que sería 12.5, y por eso llegamos al 87.5. Y así sucesivamente hasta llegar a las 6 vidas medias, donde prácticamente los 5 se degradan casi al 100%. Y hago énfasis en el casi porque siempre sale por orina un pequeño porcentaje de anestésico activo. Es menor al 2%, esa es la buena noticia. Quiere decir, en otras palabras, que nuestro metabolismo aún no ha evolucionado lo suficiente para poder degradar al 100% estos anestésicos locales considerados como neurotoxinas. Bien, comparando lo que más se utiliza en México con lo que menos se utiliza, ¿sí? Que sería Lido y MEPI versus ARPI, podemos ver que en el caso de las dos primeras, ¿sí? Si van a tardar 6 vidas medias y su vida media es de 90 minutos, como lo ven ustedes en color azul tenue, haciendo la multiplicación quiere decir que se van a degradar en 540 minutos. Si quiero horas, divido entre 60 y por eso me da 9 horas. Repito, 9 horas una vez que ya terminó el efecto de anestesia, que ya pasó la hora en pulpa, que ya pasaron las 2, 3, 4 o 5 horas en tejido blando. Ahí hay que sumarle estas 9 horas para conocer el tiempo total de degradación. ¿Qué pasa con la articaína? Su vida media es mucho más corta, es de 27 minutos. Pero como también va a tardar 6 vidas medias, hago la misma operación de multiplicación y división y llego a 2 horas 42 minutos. Si ustedes recuerdan, estamos en un subtema conocido como puntos sobre la seguridad de los anestésicos locales. Quiere decir entonces que entre menor tiempo tengan los pacientes un anestésico local, ya sea en sangre o en hígado, es mejor, ¿sí? Entre más rápida sea la degradación, más rápida va a ser la detoxificación. En este caso particular, nosotros vemos más seguro el uso de articaína por la razón que acabo de compartirles. Su vida media tan corta. Por supuesto en pacientes sanos, pero también en pacientes comprometidos, que ahorita vamos a ir a explicar un poquito más este segundo subtema. Bien, entonces, pongo esta diapositiva para tratar de clarificar que a pesar de que lidocaína y mepivacaína se ofrecen a un 2% o un 3%, y articaína lo hace a un 4%, ¿sí? La dosis más alta de articaína no quiere decir necesariamente que sea representativa de mayor toxicidad para el paciente. De hecho, es exactamente lo contrario, ¿sí? Al degradarse 3.3 veces más rápido en el cuerpo de un paciente, esto representa menor toxicidad sistémica para él mismo que las otras dos que ven ustedes en color anaranjado. La magia está en la vida media, en conocer si son ésteres, si son amidas, o si solamente son ésteres, o si solamente son amidas. Esa es una de las razones por las cuales me gustaría pensar que este 10% de doctores, un grupo de ellos, dicen, mi razón para utilizar medicaína es porque es más segura, el paciente la degrada en menos de 3 horas. Si utilizara Lido o MEPI, yo sé que van a tardar 3.3 veces más, 9 horas. Y para ellos es muy claro que el anestésico local no es un consumible más en el consultorio, sino todo lo contrario, es el medicamento más importante que existe en su consulta particular. Bien, vamos a cambiar otra vez el chip, ¿sí? Y ahora vamos a hablar un poquito sobre algo que lo entrecomillamos
como alergias anestésicas, ¿sí? Que es un tema también que se suele preguntar mucho en las charlas y es una preocupación, ¿sí? El tema es muy amplio, sin embargo lo quise resumir en 2 diapositivas. El punto número 1 es pues dejar muy claro que no existen las alergias a las caínas, como comúnmente se les suele llamar en nuestro país. Es decir, no existen alergias a las moléculas anestésicas de tipo amida propiamente dichas a nivel molecular. Cualquiera de las 5 que ven ustedes ahí. Al menos desde 1948 que se han empezado a reportar y a utilizar, no hay ningún tipo de publicación que diga existe una alergia por sí sola a la lido, a la metia, a la artia, al aprilo o a la bupi. O al menos yo no la he encontrado, ¿sí? Número 2, no existen personas alérgicas a la epinefrina, por obvias razones. Si estás vivo, la tienes circulando de manera natural. Recordemos que epinefrina es sinónimo de adrenalina. 3, efectivamente sí existen alergias al látex. Hoy en día inclusive se sabe que hasta el 6% de la población mundial, ahí ven ustedes el número de millones de personas que son alérgicas en el mundo, ¿sí? A este componente, expresan, bueno, pues un enrojecimiento de los ojos, una dificultad para respirar, en casos muy graves inclusive un shock anafiláctico, y bueno, tienen que ir a urgencias y atenderse de manera adecuada. Lo interesante aquí es que la presencia o no de látex depende del proceso de fabricación de cada látex, ¿sí? Hay algunos procesos que sí dejan látex, y otros que no lo hacen. Bien, por otro lado, efectivamente existen alergias a algunos conservadores que vienen diluidos en ese cartucho dental. Y las alergias más comunes que se suelen reportar es a 2 componentes que vienen en ese 1.8 mililitros, que son los metabisulfitos de sodio y los metilparabenos. Otra vez, como dice ahí en color anaranjado, la presencia de estos depende de la marca, ¿sí? Cada marca decide si los pone o no como conservadores. Y el último punto, una persona que es alérgica a los medicamentos conocidos como sulfas, no necesariamente quiere decir que también es alérgica a los metabisulfitos de sodio. Son 2 cosas completamente distintas. Eso debe de quedar perfectamente claro. Bien, vamos a ver ahora algunos aspectos básicos sobre el cartucho dental, plástico o vidrio. Vamos a ver, para que ustedes puedan conocer un poquito más, qué les podría convenir más en su práctica en el lugar en donde se encuentran. En primer lugar, ¿sí? Los cartuchos de vidrio pues permiten hacer un proceso que ya dijimos que es el gold estándar a nivel global, conocido como esterilización terminal, ¿sí? Y particularmente los cartuchos de vidrio que son de tipo 1. Hay muchos tipos de vidrio, ¿sí? Al ojo humano pues no se ven las diferencias, todos se ven transparentes, pero a nivel de resistencia sí hay diferencias. Unos son más frágiles, otros son más resistentes. En el caso particular de esta compañía, bueno, optó por utilizar los de vidrio tipo 1, que es un vidrio muy parecido al de la marca Pyrex, ¿sí? Que se dedica a hacer refractarios para meter al horno o para meter a un congelador y no se estrellan con los cambios de temperatura, ¿sí? Bien, además de eso, este tipo de cartucho permite poner una película protectora alrededor del mismo en caso de un posible estallamiento, sobre todo cuando ustedes están intentando hacer una infiltración intraligamentaria, que obviamente hay que poner más presión en la jeringa para poder inyectar el anestésico. Es extremadamente raro que un cartucho de vidrio estalle, pero si llegara a suceder, esta película Mylar funciona algo así como lo hace un parabrisas cuando se estrella, ¿sí? No caen los pedacitos, tiene algo que, a pesar de que está roto, no se cae. Funciona de manera similar. Una ventaja más de utilizar cartuchos de vidrio es que permiten la siliconización. Muchos de ustedes que pues, ya utilizan el cantones con vaso, los cantones sin vaso, inclusive Medicaín, uno a 100,000 o uno a 200,000, pues se podrán dar cuenta que la infiltración se hace muy suave. Ustedes tienen que aplicar muy poquita presión.
¿sí? Quizá algunos digan, bueno, ¿por qué se siente tan suavecito? La explicación es porque al interior de ese cartucho hay una película transparente, deslizante, que es silicona. No hace ningún tipo de interferencia con el anestésico, ¿sí? Está ahí para ofrecer un beneficio más que perjudicar. Los cartuchos de plástico no permiten la siliconización. Por eso es que en algunas ocasiones, o quizá muchas, ¿sí? Cuando ustedes están infiltrando, se atora, ¿sí? Porque no tiene esta capa deslizante de silicona. Bien, una razón más a favor de los cartuchos de vidrio es que ofrecen mucha transparencia, ¿sí? Cuando ustedes están haciendo la infiltración, ¿sí? Pues se debe de aspirar para asegurarse que el anestésico local no se está colocando precisamente al interior de un vasito sanguíneo. Es decir, para que ustedes tengan una fácil detección de sangre en caso de que lo estén llevando a cabo, ¿sí? Transparencia es lo mejor. Bien, platiquemos ahora sobre otro subtema más que es muy importante y es el caso de la epinefrina, ¿sí? ¿Qué podemos decir? Bueno, pues recordar algo y ojalá que después de que terminemos esta sesión nos quedemos más tranquilos con el uso de un vasoconstrictor en un cartucho dental. En primer lugar, hay que tomar en cuenta que si uno está vivo, ya tiene epinefrina en el cuerpo, ya tiene adrenalina en el cuerpo. Por eso, como se ve ahí en la imagen, cuando te espanta un perro, ¿sí? Segregas más epinefrina y entonces corres un poquito más rápido de lo que sueles hacer, aunque no hagas CrossFit, aunque no hagas gimnasio, ¿sí? O saltas un poquito más, ¿sí? Para huir de ese depredador que te está persiguiendo, ¿sí? La epinefrina es un mecanismo evolutivo que juega a favor, ¿sí? Más que en contra. Bien, y hay algunos básicos a conocer en el caso de la odontología, ¿sí? Número 1, está dentro de un cartucho dental, primero, para controlar el sangrado, ¿sí? Si yo voy a hacer un procedimiento donde ya sé con anticipación que va a haber un sangrado, pues me conviene utilizar epinefrina. 2, como lo dijimos al principio de la presentación, el hecho que la contenga, el cartucho incrementa la duración del efecto anestésico e incrementa la profundidad de dicho efecto. Me explico un poquito más. Si nos vamos al esquema que ven en la parte inferior, del lado izquierdo dice flujo sanguíneo normal. Imaginemos que es uno de los muchísimos vasos sanguíneos que hay en boca. Cuando ustedes infiltran un anestésico local sin vasoconstrictor, ¿sí? El diámetro de esos vasos sanguíneos se mantiene, no se constriñe. Y entonces el anestésico que circula alrededor de los mismos, ¿sí? Accede más rápidamente al torrente sanguíneo. Del lado derecho, ¿sí? Es decir que ahí efectivamente hay circulando alrededor del mismo anestésico con vasoconstrictor. Y entonces la tasa de absorción al torrente sanguíneo es más lenta, es más pausada, y entonces el anestésico se queda más tiempo en ese sitio. Por eso es que, como pueden ver en el número 4, se suele expresar que el hecho de que un cartucho dental contenga epinefrina disminuye la posibilidad de reacción tóxica independientemente de qué anestésico se esté utilizando. Repito, Lido, Mepi, Prilo, Arpi. Juega más a favor que en contra, ¿sí? Por eso es que ustedes tienen la posibilidad de seleccionar de acuerdo a la duración del tratamiento o al tipo de paciente que van a atender, ¿sí? En este último caso me refiero a los pacientes comprometidos que pues padecen de hipertensión, que son diabéticos, algunas pacientes que llegan al consultorio y están embarazadas, otras que bueno, ya dieron a luz y están dando pecho, ¿sí? Nosotros de manera particular solemos recomendar, y hay cualquier cantidad de doctores que se han acercado a compartir su experiencia de uso de arpicaína, de Medicaín particularmente, 1 a 200,000 en este grupo de pacientes comprometidos con un muy buen resultado. En muchas partes de México, y posiblemente en otras partes del mundo, se suele tener por ahí
la información de que en los pacientes comprometidos está contraindicado el uso de un vasoconstrictor. Al menos la FDA dice lo contrario. La FDA dice, no está contraindicado, lo puedes utilizar, pero utiliza la menor cantidad posible si el tratamiento que vas a hacer es de duración intermedia. Y se ha estandarizado en 1 a 200,000. Y la marca que ustedes ven en esta diapositiva, pues es esencialmente la única que ofrece esa dilución en nuestro país. Bien, es común, ¿sí?, escuchar en algunos foros que hay pacientes que cuando reciben un cartucho, ya sea de Lido o de Mepi o de Arti con epinefrina, ¿sí?, manifiesten signos y síntomas muy particulares. El primero de ellos, ¿sí?, incremento en la frecuencia cardíaca, taquicardia, ¿sí?, tensión, les duele un poco la cabeza, les sudan las manos, tienen sensación de querer vomitar, tiemblan un poco, sudan, se sienten débiles, se marean, etc. Eso, ¿sí?, en muchos casos se suele confundir con una reacción alérgica, ¿sí?, al anestésico en sí, cuando hoy en día bueno, se sabe que es más bien una reacción a un exceso de epinefrina en el cartucho. Ahora, a eso súmenle que hay muchos pacientes que ya llegan al consultorio dental con un exceso de epinefrina en la sangre también, ¿sí? Sobre todo si, bueno, huelen este eugenol, que es muy característico de los hospitales y de los consultorios, o escuchan el ruidito de la pieza de mano, ya desde ahí empieza la segregación de epinefrina y empiezan con un poquito de taquicardia. Bien, vamos ahora a platicar sobre un subtema que es cómo calcular la dosis terapéutica máxima recomendada para cada uno de los anestésicos locales que se manejan hoy en día. Primero, hay que tomar en cuenta el porcentaje que ustedes están utilizando de sus anestésicos y después correlacionarlo con la dosis. Creo que ahí está bastante claro, ¿sí? En el caso del 2%, pues hablamos de metivacaína con vaso, ¿sí? Escandonés con vaso, viene al 2%. Quiere decir que hay 20 miligramos por cada mililitro. En el caso del escandonés sin vaso, pues viene al 3%. Ahí la dosis es un poquito más alta, 30 miligramos por mililitro. Y en el caso de las imágenes que ven ustedes del lado derecho, estamos hablando de un anestésico que viene al 4%. La dosis más alta, que ya clarificamos que no por esta razón es más tóxica, sino todo lo contrario, ¿sí? Viene una dosis más alta precisamente para poner menos anestesia. Menos anestesia es más seguro para el paciente y para el dentista. Bien, el siguiente paso que hay que hacer es una regla de 3. Si hay 40 miligramos en un mililitro, ¿cuántos miligramos hay en un cartucho de 1.8? 40 por 1.8 entre 1 me da 72 miligramos. Del lado derecho ven ustedes, ¿sí?, un cartucho al 2%, que puede ser un Lido, con vaso o sin vaso, y traerá 36 miligramos de Lido. Un cartucho al 3%, pues estamos hablando de la metivacaína, sin vasoconstrictor, el escandonés sin vaso, 54 miligramos. Y cartucho al 4, hablamos de esas dos imágenes que pueden ver ustedes aquí, ¿sí? Ambas tienen la misma dosis. Bien, vamos a poner ahora en práctica un par de ejercicios, un paciente adulto y un paciente infantil. El adulto, 70 kilos, el niño, 30. Y vamos a hacer el cálculo de dosis máximas, asumiendo que primero, ¿sí?, voy a utilizar lidocaína al 2 y después, ¿sí?, en otra sesión, medicaína al 4%. Paso número 1, recordar cuál es la dosis terapéutica máxima que se sugiere respetar, tanto en adultos como en niños. Coincidentemente, la lidocaína y medicaína, tienen la misma dosis máxima de 7 miligramos por kilo. Y en los niños también, 5 miligramos máximo por kilo. Bien, vamos a la parte central. Si 7 miligramos, ¿sí?, es lo máximo que puedo poner por cada kilogramo, ¿cuántos miligramos es lo máximo que puedo poner en un paciente de 70?
7 por 70 entre 1, 490 miligramos. Ok, si le voy a poner lidocaína, necesito dividir entre la dosis de cada cartucho para saber el número máximo de cartuchos. Yo sé que ese número es demasiado alto y prácticamente nunca va a suceder, ¿sí? Pero es bueno conocerlo para jamás excederse. De ahí para abajo, ¿sí? En ningún caso deberá de presentarse una sobredosis. ¿Qué pasa si yo decido utilizar, por ejemplo, Medicaín? Bueno, divido 490 entre la dosis de cada cartucho, que es exactamente el doble que de lidocaína, y me va a dar 6.8 como máximo. Obviamente también va a ser muy difícil llegar a ese número, ¿sí? Pero es bueno conocerlo. En el caso de los niños funciona exactamente igual. El único dato que cambia es, en lugar de 7 miligramos máximo son 5. Y hacemos las mismas operaciones. Y siempre me va a dar, con una dosis más alta, menos cartuchos. Ahora, del lado derecho ven ustedes un cuadro con fondo gris, donde no solamente es importante tomar en cuenta el gasto de menos cartuchos, sino también otros aspectos. La lidocaína tarda un poco más tiempo en empezar a hacer efecto, ¿sí? En el caso de Medicaína o de Articaína es mucho más rápida, ¿sí? Permite iniciar más rápido. Ahora, un punto sumamente importante, al menos desde mi punto de vista biológico, es el tema de la degradación, el tema de la seguridad, ¿sí? Para el paciente. Cuando recibe lidocaína va a tardar 9 horas en degradarla casi al 100. Y Medicaín, 2 horas 42. ¿Sí? 3.3 veces menos tiempo. Más seguridad. Por eso es entonces que es muy probable que estos dentistas digan, bueno, es que es lo más seguro, es lo más predecible. ¿Sí? Por eso ese 10%, bueno, ahora está confiando en este anestésico, lo está probando y tiene un muy buen resultado. Se sienten tranquilos y se sienten cómodos. Es muy válido entonces hacerse esta pregunta. ¿Cuál es el anestésico local ideal? Más de uno por allá estará pensando, bueno, pues la articaína, ¿no? Pudiera ser que sí, pudiera ser que no. El anestésico local ideal debería ser aquel que haga efecto más rápido posible. Y lo ideal es que ustedes lo inyectaran y en un segundo hiciera efecto. Ninguno lo hace, ¿sí? Pero es muy claro que hay uno que hace efecto más rápido que los demás, ¿sí? Y ahí tanto paciente como dentista se van a ver beneficiados. Segundo aspecto, ¿sí? Lo ideal sería administrar la menor cantidad posible. Ya vimos por qué, para evitar que acumule en los órganos blancos, ¿sí? Para evitar una sobredosis. Mayor seguridad para paciente y para dentista. Y 3, que la degradación sea la más rápida posible. Lo ideal sería que cuando ustedes terminan de trabajar con este paciente, pues cruce la puerta del consultorio dental, ¿sí? Se suba a su coche o camine y ya no traiga anestésico degradado en el cuerpo. Ninguno ha llegado a ese nivel, pero repito, hay uno que se degrada más rápido que los demás. Menor toxicidad para el paciente, mayor tranquilidad para ustedes. ¿Sí? Bien, no podemos dejar de lado platicar un poco sobre las agujas dentales, porque forman una parte muy interesante y a veces muy subvalorada dentro del concepto de control de dolor en un consultorio dental. ¿Sí? Primero, compartirles que hay diferencias. Lo que nosotros hemos visto en otros países fuera de México es que cuando el doctor va a hacer un bloqueo regional, utiliza una aguja larga y preferentemente 27 larga. Cuando hace una infiltración, un punto más local, pues una aguja corta y esencialmente 27 corta. En nuestro país, al menos lo que hemos observado en estos últimos años, es que independientemente si se va a hacer un bloqueo o una infiltración, se utiliza una aguja corta. Y especialmente la de calibre 30, que es la más delgadita. ¿Sí? 27 es un poquitito más gruesa, no mucho más. ¿Sí? El riesgo de utilizar una aguja corta al intentar o realizar un bloqueo regional es que si se rompe, la aguja, al ser cortita, bueno, va a quedar adentro y va a ser difícil de poderla extraer. ¿Sí? Les quiero compartir esta referencia que se publicó en el año 2007, creo que sigue teniendo mucha validez. Fue publicada por los doctores Diego y Roberto Espinosa, ¿sí? De la Universidad de
Guadalajara, donde ellos lo que hicieron fue poner bajo el microscopio electrónico de barrido las puntas de diferentes agujas dentales nuevas, ¿sí? Ahí ven ustedes en la parte superior 5, de las que se manejan esencialmente en nuestro país, México, y pueden ver que dependiendo la marca, ¿sí? Pues hay algunas que están mejor pulidas que otras, ya sea en la parte de afuera que en la parte de adentro, ¿sí? Esos defectos que ven ustedes ahí es acero inoxidable y ya se estarán imaginando pues que eso va a causar más desgarramiento del tejido, mayor dolor al momento de penetrar, ¿sí? En el caso particular de esta marca, bueno, pues tiene algo conocido como triple bisel que está en la punta, por eso lo quise señalar así para que fuera bastante visual, el 1, 2, 3, ¿sí? Y está específicamente diseñado para que al penetrar sobre el tejido blando cause la menor molestia y el menor desgarramiento de tejido posible, ¿sí? Segundo aspecto, ¿sí? En la parte exterior de la cánula tiene la misma cera deslizante, silicona, que los cartuchos tienen, pero por la parte de adentro, ¿sí? Repito, en las agujas de esta marca, bueno, está en la parte de afuera. Y además, estos puntitos que ven ustedes en la fotografía, ¿sí? Pues no están puestos ahí de manera aleatoria. Quiere decir que están ahí para indicar el bisel, para indicar cómo debe de penetrar la aguja en el paciente. Bien, platicando de más diferencias, hay muchas agujas que tienen un diámetro normal, como el que ven del lado izquierdo, y hay un tipo particular de aguja, ¿sí? Que tiene mayor diámetro interno, y aquí hablamos de una que se conoce como Septojet XL. Por ejemplo, en la ropa, el XL pues quiere decir que es una talla mucho más grande. Aquí quiere decir que el diámetro interno, el lumen, por donde fluye el anestésico, es el único que es más amplio, ¿sí? El diámetro exterior sigue siendo igual, por eso es que yo puse ahí entre paréntesis que una es 30 corta y la otra también es 30 corta, ¿sí? Repito, la única diferencia es mayor lumen, 43% más. Los invitamos a que la prueben. Bien, para ir cerrando, ¿sí? Quiero hacer unas preguntas para que cada uno de ustedes, donde quiera que se encuentren escuchándonos, puedan, ¿sí? Pensar si lo que yo voy a presentar en las siguientes diapositivas cae un poquito más en el tema de leyenda urbana o lo hace más bien en el terreno de la realidad científica. Primero, al menos en nuestra experiencia particular, hemos escuchado en México y en otros países de Centro y Sudamérica que la razón por la cual algunos doctores deciden no utilizar, por ejemplo, articaína, ¿sí? Ese anestésico que fue especialmente diseñado para la odontología, pues es porque causa parestesia, ¿sí? Bueno, hay 5 puntos a considerar. El primero de ellos, la parestesia ha existido desde antes del lanzamiento de articaína al mundo. Cuando se lanzó la primera molécula anestésica de tipo amida, que fue la lidocaína, provocó muchas parestesias, ¿sí? La prilocaína también, la bupivacaína también, ¿ok? 2. Hay parestesias que son meramente mecánicas, ¿sí? Cuando ustedes, por ejemplo, están realizando una cirugía de exodoncia, independientemente se hayan utilizado lido, mepi o prilo, puede llegar a presentarse una parestesia porque fue provocado de manera mecánica, no atribuible al anestésico en sí. 3. Este punto es muy interesante, ¿sí? A pesar de que todos somos seres humanos, no todos tenemos exactamente la misma anatomía bucal, ¿sí? Puede haber ligeras variaciones. Los nervios pueden estar un poquito más hacia arriba, más hacia abajo, un poquito afuera, un poquito adentro. La realidad es que, como dicen el número 4, una vez que ustedes están penetrando con la aguja en la boca de los pacientes, la inyección se hace a ciegas, salvo que por ahí exista algún Superman que sí pueda ver exactamente dónde está el nervio y decir, no, le voy a dar al nervio, entonces vamos a cambiar la ruta. Eso no pasa, ¿sí? Por eso es que hay que tomar en cuenta que todos los anestésicos locales pueden provocar parestesia y, como dice en el número 2, ¿sí? Pueden haber también parestesias con un origen meramente mecánico. Bien, siguiente.
Pues miren, yo he escuchado muchas veces que doctores me han compartido la razón por la cual ellos deciden no utilizar asticaína o medicaína particularmente es porque piensan que es más tóxica. Como ven el número 4% y las demás 2 y 3, piensan que eso es mayor toxicidad, ¿sí? Ya lo revisamos, me parece que lo hicimos de manera clara, ¿sí? Es exactamente lo contrario. Entonces ustedes allá decidan si esto cae más en una leyenda urbana o en una realidad científica. Bien, si calientas primero el cartucho le va a doler menos al paciente, es decir, caliéntalo un poquito con tus manos o ponle un encendedor para calentarlo y eso va a hacer que le duela menos, ¿sí? Repito, ustedes piensen si esto es más realidad científica o más anécdota o leyenda urbana. Lo que yo les puedo compartir, ¿sí? Es recordarles lo que vimos al principio de esta presentación. Entre mayor sea el pH, perdón, entre más cercano sea el pH, ¿sí? Al pH de 7.4, ¿sí? La probabilidad de que se produzca una sensación dolorosa es menor, ¿sí? Por eso es que puse ahí, entre el pH del anestésico más ácido, como lidomepi, pues más dolor puede haber, y más si se infiltra rápidamente. Y si elegimos, porque podemos elegir el pH de acuerdo a la marca, entre más cercano sea el pH al 7.4 y si lo infiltro lentamente, y lentamente es mínimo 1 minuto, menor probabilidad va a haber de provocar una sensación de dolor. Eso es lo que dice la ciencia hoy en día. Siguiente, la articaína provoca taquicardia, es la razón por la cual yo no la utilizo. Bueno, ya lo revisamos brevemente, ¿sí? Hay pacientes que ya llegan con un exceso de epinefrina en el cuerpo, otros le empiezan a segregar de manera interesante cuando escuchan la piecita de mano, ¿sí? Y si además de eso, bueno, estamos poniendo un exceso de epinefrina, como uno a 80,000 o uno a 100,000, ¿sí? Pues lo que tenemos que hacer es ponerle a ese paciente menos epinefrina o ponerle un anestésico sin vasoconstrictor. Y de esa manera vamos a evitar la taquicardia. Siguiente, la articaína provoca parálisis facial, ¿sí? Alguna vez la utilizamos y vimos que particularmente cuando intentamos hacer una troncular, un bloqueo del nervio dentario inferior, ¿sí? El paciente quedó paralizado de la mitad. La realidad es que esto sucede cuando se introduce cualquier anestésico local, ¿sí? En la cápsula de la glándula parótida y se ha documentado que esencialmente pasa durante el bloqueo del nervio dentario inferior o cuando se pincha y se infiltra en el séptimo nervio facial. Esto puede pasar con cualquier anestésico, no solamente con uno de ellos. Esto otro también, ¿por qué no mencionarlo? Suele salir siempre. Pues mira, todos son lo mismo, ¿sí? A mí lo que se me ocurrió poner es lo que ven ustedes aquí. Si en otras áreas, ¿sí? Fuera de la anestesiología, ¿sí? Se habla de que no todas las resinas dan el mismo resultado, no todos los adhesivos tampoco lo hacen, y mucho menos los cementos, pues es lógico pensar también que no todas las lidocaínas que están en el mercado van a funcionar igual, lo mismo con las metivacaínas, y por supuesto, no todas las articaínas van a dar el mismo resultado esperado. Va a haber diferencias visibles, pero como hemos visto a lo largo de esta hora y media prácticamente, hay diferencias invisibles también, y esas diferencias, cada una de las marcas decide ponerlas o no ponerlas. Bien, prácticamente estamos en los últimos 2 minutos, ¿sí? Les pido un poquito de paciencia, ya le di clic a mi computadora, ¿sí? Estamos en la parte de las recomendaciones. Sí, algunos de los que nos escuchan pues tenían algunas dudas, algunos temores sobre el uso de Medicaín, pues permítanos recomendarles lo siguiente. Si van a atender a un paciente y es un procedimiento de 1 hora y media aproximadamente, de las 2 presentaciones recomendamos ampliamente Medicaína más 100,000. Si es un procedimiento más bien de 1 hora o hasta un poquitito menos, la otra presentación es la más adecuada,
¿sí? Procedimientos de media hora o menos. La verdad es que quédense con el Scandonets al 3%, sin vasoconstrictor, eso va a funcionar muy bien. Si son odontopediatras y quieren probar los beneficios de un medicamento como el que hemos tratado de compartir esta mañana, ¿sí? Siempre y cuando estos niños tengan de 4 años en adelante y pesen menos de 30 kilos, lo más adecuado es utilizar Medicaín 1 a 200,000. Si se requiere utilizar anestesia en una paciente embarazada o en una paciente que está dando pecho, lo más recomendable es Medicaín 1 a 200,000. En el caso particular de las embarazadas, en el segundo trimestre es mucho más seguro de aplicar. Bien, aquí están los volúmenes recomendados a nivel de maxilar. Si ustedes se fijan en la columna del lado derecho, prácticamente en ningún caso se utiliza más de un cartucho. De hecho, es mucho más común utilizar medio cartucho, 3/4 de cartucho o hasta menos de medio cartucho. ¿Sí? Esto a nivel de maxilar. A nivel de mandíbula, bueno, sabemos que las condiciones óseas son distintas, es un poquito más duro, más grueso. ¿Sí? Aquí sí va a haber casos en los cuales se necesite utilizar más de un cartucho. Por ejemplo, al aplicar la técnica de Gauge, que puede ir desde un cartucho hasta 2,5 aproximadamente. Pero el resto, con un cartucho es más que suficiente. Bien, aquí vamos a terminar con un par de tips. ¿Sí? Nuevamente les pido un poco de paciencia. Ya le dimos clic para pasar la siguiente diapositiva. Tarda un poco en cargarla. ¿Sí? Sabemos que muchas veces es necesario hacer una infiltración palatina. ¿Sí? Y esto para el paciente no es nada agradable, es doloroso, es molesto. ¿Sí? Si ustedes realizan una infiltración vestibular con Medicaín particularmente, lo que va a suceder es que van a evitar precisamente esa inyección palatina y el beneficio es que se va a anestesiar la región anterior del paladar. Es un tip que les queremos compartir. Otro más, ¿sí? ¿Cómo evitar un bloqueo regional cuando solamente voy a atender un órgano dentario? Y particularmente cuando este se encuentra en la región que va de primer molar a primer molar. Normalmente, bueno, pues hay que hacer un bloqueo, pero si se utiliza cualquiera de estos dos medicamentos que ven ustedes en sus pantallas, ¿sí? Pueden infiltrarlo, ¿sí? Y la recomendación es hacerlo 1 mililitro por bucal y 0.8 mililitros por lingual. Y se va a alcanzar un éxito anestésico que les va a permitir trabajar el tratamiento en ese órgano de interés. Bien. Vamos a concluir entonces. Hablando particularmente de estas dos presentaciones, de estos dos medicamentos, ¿qué podemos decir? Bueno, tiene algunos beneficios. Primero, no hay algo que haga efecto más rápido, ¿sí? De 1 a 3 minutos. Los demás, ya platicamos los tiempos. 2, la degradación metabólica es mucho más rápida, ¿sí? Porque es éster y porque es amida, ¿sí? 2 horas 42. El tipo de cartucho que utiliza esta compañía, sí, ya dijimos que es de tipo 1, como el Pyrex, muy resistente, y permite la esterilización terminal, que coincidentemente es el gold estándar a nivel mundial. Un beneficio más es que tienen esta cera deslizante, esta silicona en el interior, la infiltración para ustedes va a ser muy suavecita. En caso de un posible estallamiento, que es extremadamente raro, de hecho en estos últimos años yo no he escuchado ningún reporte, ¿sí? Que bueno, se ha puesto esa película de protección conocida como Mylar, ¿sí? La concentración de epinefrina en una de las presentaciones de Medicaín, pues es bastante baja, ¿sí? Ya lo vimos al principio, es de 0.009 microgramos por mililitro, y esto funciona muy bien, no solamente en pacientes sanos, sino también en pacientes no sanos, pacientes comprometidos. Y bueno, este es un dato a lo mejor ya un poquito pues más comercial, pero tampoco sobra, ¿sí? A nivel global, de esos 500 millones de cartuchos que se inspeccionan visualmente, 4 inyecciones, ¿sí? Se hacen precisamente con Medicaín. Son algunas de las conclusiones que yo pensé, sin embargo seguramente hay más y dejo a ustedes que lleguen a ellas.
Y de manera general, estas dos últimas diapositivas es para concluir todo lo que hemos visto en esta hora y media. Primer punto. En la opinión de muchos de ustedes, ¿sí?, tanto los que nos escuchan aquí en México como en otros lugares, la articaína, y hablo particularmente de Medicaín, ¿sí?, es el anestésico más rápido, más profundo y más seguro. Esto quiere decir, en otras palabras, que para estos doctores es el más predecible de utilizar como su primera elección. 2. Tanto lidocaína como articaína comparten la misma dosis terapéutica máxima, tanto en niños como en adultos, pero al tener la articaína exactamente el doble de dosis que la lido, pues se va a requerir utilizar menos volumen, menos cartuchos. Menos cartuchos también es más seguro. 3. Cada marca decide a qué pH ofrece sus anestésicos, ya lo revisamos. 4. El proceso de esterilización terminal, ¿sí?, que vimos que había otro conocido como llenado aséptico, ¿sí?, este proceso terminal garantiza el nivel más alto de esterilidad en cartuchos de vidrio. Esto no se puede hacer en cartuchos de plástico. Esta marca, bueno, pues en México es la única que ofrece esta dilución de 1 a 200,000. Ya quedó bastante dicho que se puede utilizar en sanos y no sanos. No hay otra marca que lo ofrezca. Todas son 1 a 100,000. Siguiente, bueno, hay diferencias significativas muy importantes en las agujas dentales, todas ellas nuevas, que lamentablemente estas diferencias no son apreciables a simple vista. Y si estarán de acuerdo conmigo, cuando llegamos a la parte de leyendas urbanas y realidades científicas, pareciera ser que hay más leyendas urbanas alrededor del uso de articaína que realidades aceptadas globalmente. Y nuevamente dejo a ustedes agregar todas las demás conclusiones que ustedes quieran compartirnos. Esa es la última diapositiva. De mi parte es todo. Les agradezco muchísimo por su atención. Les dejo algunos datos, pues si ustedes quieren conocer más sobre lo que platicamos aquí. Ahí están las páginas web en español, ahí está el Facebook para que nos puedan seguir, ¿sí? Y bueno, también les dejamos un WhatsApp, que ahora mucha de la información también es compartida por este medio. Y aquellos que les interese bajar la aplicación de esta compañía, independientemente si tienen iPhone o el sistema operativo de Android, está disponible también en español. Termino dándoles mi correo para que ustedes puedan escribirme y solicitar todo lo que ustedes deseen. En la medida de mis posibilidades voy a contestar absolutamente a todos y cada uno de ustedes. Muchísimas gracias.